en el sentido de que solamente se perseguían los casos del PLD y no los del gobierno. Bueno, pero ya hay un caso que se presentó en esta semana, que es el caso del Intran. Cuando tú ves la cantidad de las denuncias que se han hecho en estos 5 años sobre instituciones muy puntuales y que no se le había hecho ningún tipo de caso de atención, la verdad es que tú cuestionas si hay realmente tal independencia, ¿no? Fruto de un escándalo a través de una serie de reportajes que fueron haciendo medios de comunicación. Pero de esa misma manera también pasó, por ejemplo, pero así en otras instituciones, hasta finalizar con el caso de, por ejemplo, Senasa. Senasa es el último de los escándalos de esta gestión. Entonces, ¿cuántos casos tú tienes en investigación? Vamos, no ya formalizados. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Dantes. Él es de la nueva cosecha de miembros del comité político del PLD, pero también es secretario jurídico de esa organización. José, un placer tenerte en el programa de nuevo. Gracias, igual, mucho gusto verle nuevamente, Ramón, Jacqueline. Buenos días. Gracias. José, recientemente ustedes dieron una rueda de prensa donde cuestionaban el accionar del Ministerio Público en el sentido de que solamente se perseguían los casos del PLD y no los del gobierno. Bueno, pero ya hay un caso que se presentó en esta semana, que es el caso del Intran. ¿Eso no cambia un poquito el panorama a favor del Ministerio Público? Bueno, lo que ocurre es que cuando tú ves la cantidad de las denuncias que se han hecho en estos 5 años sobre instituciones muy puntuales y que no se le había hecho ningún tipo de caso de atención, la verdad es que tú cuestionas si hay realmente tal independencia, ¿no? Porque no solamente es ese es un caso que tú estás diciendo en el cual se presentó acusación, pero eso fue fruto de un escándalo a través de una serie de reportajes que fueron haciendo medios de comunicación. Pero de esa misma manera también pasó, por ejemplo, en otras instituciones públicas. Tú tienes Octic, donde hubo una serie de denuncias de malos manejos, de unos alquileres multimillonarios que no tenían ningún tipo de justificación, pero así en otras instituciones, hasta finalizar con el caso de, por ejemplo, Senasa. Senasa es el último de los escándalos de esta gestión. Entonces, ¿cuántos casos tú tienes en investigación? Vamos, no ya formalizados, sino en investigación. Toda la parte de ese gabinete social ha sido también objeto de múltiples escándalos. La tarjeta Supérate, lo que es el plan social de la presidencia también, lo que maneja Tony Peñaguaba. O sea, hay muchísimos escándalos y la propia directora de Ética había dicho que había remitido más de 46 casos, sí, creo, a la Procuraduría General. Y hay un solo caso que está siendo procesado. Ojo, esto no significa que uno quiere que se lleven a la justicia casos que no proceden, ni que se festine ningún proceso. Durante 5 años yo creo que fui uno de los pocos voceros que reclamaba respeto al debido proceso. Entonces, aquí lo que se quiere es que, respetando los derechos y las garantías de todos los investigados, pues se pueda contar con una lucha contra la corrupción, pero objetiva, no selectiva. José, con el tema de aquí de la tormenta, ¿cuál es tu opinión en relación a una declaración, una declaratoria de emergencia que obviamente tiene que aprobar el Congreso, pero el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras? Bueno, yo creo que para todo el mundo queda claro que no hay ningún tipo de, vamos a decir, calamidad pública. Esto no ha creado un grave impacto ni en el medio ambiente ni en la actividad económica. Yo creo que realmente la gestión del PRM, de la tormenta de este gobierno, fue buena, vamos a decir, en cuanto a la prevención, ¿no? Ahora bien, queda lamentablemente nuevamente a la vista de todos la vulnerabilidad de nuestros
de nuestros barrios, de los propios municipios. ¿Por qué? Porque falta inversión pública en todo lo que ayude a contrarrestar los fenómenos de esta naturaleza. Pero de ahí a una declaratoria de un estado de excepción por lluvias que no han causado un impacto realmente grave para eso, a mí me parece realmente que no hay necesidad. Como me sorprende también, como los oía, que ya se hayan cuantificado los daños de un sector, el sector productivo, por parte de don Limber Cruz. O sea, que 3 días después ya se tenga un estimado de cuántos son los daños y que se haya contemplado en esos daños zonas donde prácticamente no llovió o llovió muy poco, realmente eso causa mucha preocupación, porque lo que indica es que aparentemente no hay un interés de hacer frente a los posibles daños que sí hubo en esas zonas, sino otro tipo de interés. José, ¿y en qué está el Partido de la Liberación Dominicana actualmente? Luego de perder las elecciones 2024 y todos estos procesos judiciales, algunos ya confesados y confesos culpables de distracción de fondos públicos. Ustedes hicieron un congreso con elección de autoridades y demás, y a pesar de que falta mucho para el 2028, donde será el próximo torneo electoral, ustedes querían escoger un candidato desde ya. ¿En qué está la dinámica interna? Sí. ¿Es de observación? ¿Es de un retiro? Como de eso que uno reflexiona para ver qué hizo mal y no volverlo a hacer, y cuál es la propuesta. ¿En qué está el partido realmente? Mira, nosotros hemos hecho muchas cosas realmente en estos años. Lo que sí te quiero en este caso puntualizar es que no hay un solo dirigente de nuestro partido o exfuncionario que haya reconocido actos de corrupción ni haya sido condenado. Ninguno, no hay uno. O sea, eso no tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Que hayan personas... ¿Y si fue la gestión del partido, Dantes? No, pero a ver, discúlpame, Jacqueline. La responsabilidad penal es personal. No, por supuesto que es pero personal. No se transfiere a un colectivo. Si un periodista, por ejemplo, le han detectado un cargamento de drogas, por eso yo no puedo decir que todos los periodistas son narcotraficantes, jamás. Ni que el colegio de periodistas lo es. Entonces no podemos transferir la imputabilidad de un individuo a un colectivo político. Entonces, que hayan gente allegados a dirigentes nuestros que hayan reconocido su participación en hechos ilegales, eso es una cosa que no ata ni vincula a nuestro partido. Eso por ahí, por ese lado. Pero nuestro partido se ha mantenido activo, trabajando, justamente como tú lo has mencionado, luego del último de los congresos nuestros, en la reestructuración de lo que es la forma de trabajar y de implementar la línea electoral. Y en eso nos encontramos. Nos encontramos haciendo asambleas todas las semanas en los distintos municipios para la implementación de esta nueva línea electoral que permitirá que nuestro partido funcione de una manera más efectiva en la captación del voto. Pero además de eso, ustedes quizás han visto que nuestro partido también ha incorporado una nueva forma de hacer oposición. Hacemos una rueda de prensa semanal, no para criticar solamente, para proponer las medidas para solucionar lo que estamos criticando. O sea, aquí siempre se ha dicho que solamente se critica por criticar. Bueno, entonces ahora estamos haciendo una forma distinta de oposición que yo creo que poco a poco se ha ido reconociendo. Y todos los lunes nosotros damos una rueda de prensa en la que señalamos algún tipo de debilidad en una política pública X y proponemos las medidas para la solución de esa problemática, porque nosotros tuvimos 16 años de gobierno. Por vía de consecuencia, yo creo que algo sabemos de las políticas públicas. O sea que nuestro partido se mantiene activo, nuestro partido se mantiene trabajando, y de cara al 2028, pues vamos a continuar con todos esos trabajos, incluida la elección en su momento, cuando manda la propia ley, de los precandidatos a los puestos electivos. Y eso no los coloca ustedes en desventaja, porque por ejemplo, se sabe de los candidatos del PRM y se sabe cuáles son los más potenciales, y si bien se les dijo que no hagan campaña,
están haciendo más o menos su campaña. Claro, igual en el caso nuestro también. Nosotros tenemos a nuestros aspirantes presidenciales. Entonces, eso no quita. Porque en el PRM han sido identificados. ¿Pero cómo? ¿Por un proceso interno? No, han sido identificados por el boca a boca y por sus actividades que ellos hacen. Entonces, nuestros aspirantes... Pero entonces la pregunta es, en el caso de la Fuerza del Pueblo ya se sabe, el candidato va a ser... hay un candidato único. Leonel Fernández, a lo que ocurra algo, y está Omar Fernández ahí en stand-by. Sí. Pero en el caso de ustedes, los candidatos no están haciendo campaña. Sí. ¿O sí? No, a ver, es que no se puede hacer campaña. Están haciendo lo que reuniones bajo techo. Claro que sí, reuniones con las estructuras de nuestro partido, con simpatizantes, con gente allegadas a ellos y a sus proyectos políticos. Lo que ocurre es que esto no necesariamente tiene que trascender, porque, a ver, estamos en el 2025, señores. Faltan 3 años para las elecciones. Nosotros si tú me analizas el calendario electoral, estamos más cerca de las últimas elecciones que de las próximas elecciones. Entonces yo creo que todo a su debido tiempo, y para eso hay una ley de partidos que ha dicho claramente cuáles son los tiempos, además de una sentencia del TSE que nos dijo claramente que no podemos llevar a cabo una elección anticipada de un candidato presidencial. Pero hay apetito, es decir, para yo estar clara, es decir, está Abel Martínez, Sí. Francisco Javier García, Sí. está Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito y ¿cuál más me falta? Esos son los que de una manera pública han dicho, ¿no? Han dicho ellos 4, pero hay muchos otros compañeros también y compañeras que están sopesando, y yo creo que realmente nuestro partido tiene una cantera de hombres y de mujeres que muy bien pueden asumir una candidatura presidencial con éxito. Pero para eso se necesita un partido fuerte también, ¿no? Entonces, estamos trabajando Margarita, para fortalecer, claro. No es Soraima Cuello. Para fortalecer nuestro partido a los fines de que el candidato o la candidata que se decide en el tiempo oportuno, pues pueda contar con esa estructura, con esa plataforma política que forma parte, obviamente, de un proyecto político que tenga posibilidades de éxito. O sea que estamos... Nos vamos a comerciales con tu permiso, Dante, Sí. José Dantes y amables televidentes. Regresamos con el miembro de la dirección del comité político y nada más y nada menos que secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado José Dantes, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Jurídicos de esa misma organización. José, la visión del país. Aquí muchas veces se dicen que temas importantes se politizan, que tanto lo politiza el gobierno a veces cuando le conviene o la oposición cuando le conviene. Pero que tenemos que tener en ciertos temas una visión conjunta hacia el futuro, como debe ser, políticas públicas, y aquí carecemos de eso. En el tema de las reuniones que se produjeron en el Consejo Económico y Social, con relación a la postura del país frente a Haití, que ya se tomó la decisión, cuáles eran esas medidas adicionales a las que está implementando el gobierno. Ya hace unos días el presidente dijo que se pondrán en marcha algunas próximamente. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el PLD y tú en particular sobre esas medidas? Bueno, las expectativas nuestras son que se cumplan los acuerdos a los que se habían llegado en ese Consejo Económico y Social. Nuestro partido estuvo ahí activamente discutiendo lo que iba a ser finalmente el consenso, ¿no?, que se intentaba buscar a los fines de presentar, bueno, pues una política pública, vamos a decir, coherente en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista migratorio, sino desde el punto de vista de la gestión de la frontera, pero también del aspecto económico. Porque para nadie es un secreto que la mano de obra haitiana es importante en varios sectores de aquí, como la construcción, turismo, entre otros. Entonces, realmente yo diría que la bola está en la cancha de quien la debe tener, el gobierno, porque para eso han sido ellos, en este caso, escogidos por el pueblo. Entonces, lo que nuestro partido espera es que se lleven a cabo, que se cumplan, ¿no?, todo lo que allí se discutió,
Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas de que hay temas país que deben verse no desde el prisma de un partido político, sino desde el prisma nacional. Pero para eso justamente fue que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, donde habían una serie de ejes que nuestro partido, desde el Congreso, cuando tuvo mayoría, impulsó a través de leyes y otros mecanismos, incluyendo los 3 pactos, de los cuales solo uno se ha cumplido. Entonces, yo realmente creo que sí, que hay que contar con esa visión país institucional, y Haití forma parte de los temas nacionales que deben trascender las banderías políticas y que deben abordarse desde un punto de vista institucional y totalmente nacional, sin politizarlo. José Dantes, de no ser por Melissa, probablemente los titulares de hoy fueran el discurso del gobernador del Banco Central en el día de ayer y el dato de que la economía apenas creció 2.2 enero-septiembre y que la provisión de crecimiento de 5 fue bajando y ya estamos en 2.5. Sí, así es. Bueno, 2.5 es lo que se proyecta. Pero lo cierto es que por lo que yo he escuchado de los economistas, porque no soy economista, es que va a ser muy raro que llegue a 2.5. Lo más que pudiera llegar es a un 2.3, quizás 2.4, porque lo que le quedan son 3 meses a este año. Y a mí me sorprende, ¿por qué? 2 meses. Bueno, sí, exactamente, prácticamente 2 meses. O sea que mucho menos tiempo hay para que se pueda producir ese crecimiento del 0.3 extra que se quiso proyectar. Pero lo que a mí me preocupa es cómo continuamos maquillando cifras y manipulando cifras y datos. Porque cuando se oye que... ¿Y esas cifras y esos datos están maquillados, José? ¿Qué hace pensar eso? Digo datos, no solo cifras. Cifras en sentido general del gobierno. Bueno, primero se comenzó, como justamente está planteando Ramón, que íbamos a estar creciendo entre un 4.5 a un 5% bueno, pero son al año. Proyecciones. Claro, son proyecciones, pero eso fue para no reconocer y oye, durante 8 meses no quisieron reconocer la desaceleración económica que nuestro país estaba teniendo y quieren, y aquí viene la manipulación, quieren atribuirlo a supuestamente el contexto internacional. Pero cuando tú miras los indicadores del contexto internacional, tú te vas a dar cuenta que son números positivos que están arrojando números positivos. Pero además nuestro país pasó de ser el líder en crecimiento de la región a ser el segundo más bajo. Solamente creo que un país de Centroamérica, ahora no recuerdo cuál, está por debajo de nosotros en crecimiento. ¿Qué te quiere eso decir? Que no realmente tiene que ver con el contexto internacional. Más aún, el propio gobernador ayer dice que, además de ese contexto internacional, que si se reactiva la inversión privada y se aumenta el gasto de capital, esos son 2 factores internos. La inversión privada y la inversión de capital son factores exclusivamente endógenos. Lo que no se acaba de entender es que la inversión privada se encuentra estancada en parte por las altas tasas de interés que el propio Banco Central no ha sabido controlar porque ha intervenido mucho en ese mercado cambiario para frenar la tasa del dólar. Y por otro lado, además, usted sabe, don Ramón, que la inversión pública ha sido mínima y la inversión pública es complementaria a la inversión privada. En la medida en que usted invierte en capital, en obras de infraestructura, la inversión privada también se suma a ese tipo de dinamismo económico. O sea que yo creo que lamentablemente nuestro país aún crezca a un 2.5, lo cierto es que en el bolsillo de cada ciudadano eso no se siente, lamentablemente. José Dantes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas y te esperamos pronto. Gracias. Muchas gracias, José.